Who are you? You don't need to know that. You just need Okay. to conduct Well, the you can't business give legal. people orders unless you identify yourself. So. Yes, I can. Okay. Well, your orders You are don't work invalid. here. Well, we'll see. El auditor con discapacidad visual entró en el Departamento de Salud del Condado de Guilford en la ciudad de High Point. El señor Nelson buscaba información disponible en el departamento cuando fue contactado por el oficial Robeson de la seguridad del Condado de Guilford. This stuff is, Your camera. Oh, why? So you were not filming me. Oh, please don't touch my things. But that's against the law. What is? To film me without my permission. Oh, actually, that's not true. Yes, it is. Do you know what law that is? What law is that? Your law? Right. Well, who are you? You touching my camera is actually illegal, sir. It's illegal for you. No, I didn't damage your camera. No, but you touched it without my Your permission. camera, you can't see, right? You're telling me to leave again? Yep. Okay, who are you? Don't you see me? No. Are you wearing a name tape or anything? No. You're not? Yeah, I have a nameplate. Okay. I can't see it. Can you tell me what it says? No. You can't tell me what it says? You don't ever need to know. After several minutes of unproductive bickering between Officer Robertson and Mr. Nelson, the building's manager intervenes. I'm sorry, who are you looking for? An administrator, some kind of building manager? Okay, well, I'm over the building. Okay. So I'm going to ask you one time to Uh-huh. please stop recording right now. Well, who are you? It is posted on the doors. My name is Leslie. Okay. It's posted on the doors. There's no video recording. We have clients here that are Mhm. here for medical reasons. Yeah. And you're violating their law, their rights. What right is that? They're HIPAA violations. Oh, you know that HIPAA applies to the medical personnel, not to the public. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos de 1996, o HIPAA, es una ley federal que exigió la creación de normas nacionales para proteger la información sanitaria sensible de los pacientes de ser divulgada sin el consentimiento o el conocimiento del paciente. Dentro de la HIPAA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos emitió la regla de privacidad de la HIPAA para implementar los requisitos de la misma. Las reglas de la norma de privacidad abordan el uso y la divulgación de la información sanitaria de los individuos y organizaciones conocidas como entidades cubiertas. Estas entidades incluyen a los proveedores de atención médica, planes de salud, centros de intercambio de información médica y asociados comerciales, y no incluye al público en general. Sin embargo, los ciudadanos pueden seguir teniendo una expectativa razonable de privacidad dentro de un centro de salud. En el caso de 1976 de la Corte Suprema de Katz contra Estados Unidos, el juez John Marshall Harland estableció una doble perspectiva de la prueba de expectativa razonable de privacidad, que se ha convertido en la norma legal de privacidad a lo largo de los años. La prueba considera si un individuo ha exhibido una expectativa subjetiva real de privacidad, y si la expectativa es una que la sociedad está dispuesta a reconocer como razonable. Así como todos los precedentes legales, las normas relativas a la doctrina de la expectativa de privacidad están sujetas a interpretación, y si existe una expectativa razonable de privacidad, depende de los hechos específicos y se determina en una base de caso por caso. Las expectativas razonables de personas razonables, lugares, naturaleza de los objetos o datos y muchos otros factores deben considerarse. Si bien el señor Nelson no puede estar sujeto a violaciones de HIPAA, aún puede estar violando la expectativa razonable de privacidad de otros ciudadanos al grabar dentro de las instalaciones. Tras un breve debate con la señorita Leslie, el capitán Duerte y otros agentes del Grupo de Seguridad del Estado del Norte llegan a la escena y ordenan al señor Nelson que deje de grabar. How do I file a complaint or criminal report? You can file that through Guilford County. Okay. Are you his supervisor? No, I'm not. Okay. Can you identify him for me? Because I need a name to go with the complaint or the criminal You can ask the complaint. officer, he'll identify himself. Can you tell your name, please? Okay. If somebody read me the gentleman's name. You need to turn your recording device off, please. Okay. I've I use these as I've asked- assistive devices. I understand your for assistive devices, but reasonable you are modification. recording. If you don't turn your devices off, your recording device, not your assistive device. These are assistive devices. Okay? If you don't turn your recording Do you have device off. is there an ADA you- coordinator, Miss Leslie? You need We to have leave. an ADA coordinator, not in this building, but you have been told to turn it off. Okay, you need to leave. But this is a If you are violation not of going rights. to stop recording, you need to leave the building. En el caso de 1983 de la Corte Suprema, de la Asociación de Educación de Perry contra la Asociación de Educadores Locales de Perry, el juez Byron R. White explicó que había tres categorías de propiedad gubernamental a efectos de acceso para actividades expresivas.
foros públicos tradicionales, foros públicos limitados y foros no públicos. Según el enfoque de la Corte basado en el foro, el gobierno puede imponer restricciones razonables de tiempo, lugar y forma de expresión en las 3 categorías de propiedad, pero tiene una capacidad limitada para imponer restricciones basadas en el contenido de los foros públicos tradicionales o designados. Al determinar si una propiedad gubernamental debe ser clasificada como foro público designado, las Cortes examinan la política y la práctica de la propiedad, y si la propiedad es un lugar razonable para las actividades expresivas. Dado que la prohibición del edificio se refiere estrictamente al acto de grabar y no a la expresión de los derechos del señor Nelson, la política de no grabar del Departamento de Salud del Condado de Guilford es probablemente válida. Sin embargo, en una declaración emitida después de esta intervención, el señor Nelson afirmó que utiliza su cámara y su teléfono como dispositivos de ayuda, y que graba sus citas para que su esposa pueda ayudarle a desplazarse por las zonas a las que él acude. La subsección 4 del artículo 3002 del Código de los Estados Unidos define un dispositivo de tecnología de asistencia como cualquier artículo, pieza de equipo o sistema de productos que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Parece que las grabaciones del teléfono del señor Nelson podrían considerarse un dispositivo de tecnología de asistencia, pero las Cortes tendrían que equilibrar las adaptaciones por discapacidad a las que tiene derecho el señor Nelson con la expectativa razonable de privacidad del público dentro de una instalación del Departamento de Salud. Okay, I've asked you plenty. Well, there was a crime committed, and I need to Okay. identify the person that violated that, you know, that committed that crime. If you Does that don't make leave sense? the building, You're gonna be arrested. You're gonna be for arrested. trespassing right now. okay? So, For are you gonna leave? second degree Yes, trespass? now they're asking you to leave, and you're not leaving the county building. So that, hold on, second degree trespass is Okay. if you're on the Are property you gonna of ano- leave? I'm trying to clarify what's going on. So second degree trespass is if you're on the property of another and you're without permission or you are asked to leave or told to leave and you refuse. Is that right? Is my understanding of that right? Whatever it is you want it to be. Well, I just want to understand what you're threatening. Like if I'm you're not threatening you. Nobody's Are you gonna threatening leave, sir? Well, I'm trying to clarify. Are you gonna leave, yes or no? You've been Absolutely, asked to yes, leave. I will absolutely leave. Let's go. I'm just Okay. trying to clarify Because now I'm about to what's put going cuffs on. on you if you don't. Al igual que los empleados públicos que no trabajan para ningún contribuyente individual, los edificios públicos no pertenecen a ningún miembro individual del público, y los edificios del gobierno generalmente se consideran propiedad de otro, para efectos de leyes de allanamiento. En el caso de 2016 de la Corte de Apelación de Texas de Wilson contra el Estado, la Corte sostuvo que las entidades del gobierno tienen los mismos derechos como propietarios privados de sus propiedades para controlarlas, siempre y cuando las políticas de las entidades no sean empleadas como artilugios para discriminación ilegal. El Código de Carolina del Norte 14159.13 establece que una persona comete invasión de segundo grado si permanece en las instalaciones de otro después de haber sido notificado que debe salir por el propietario, por una persona a cargo de las instalaciones, un ocupante legal u otra persona autorizada. Pero la prohibición de un individuo de una propiedad pública está sujeta a ciertas directrices legales. Un allanamiento no debe basarse en la decisión de una persona por involucrarse en la conducta protegida por la primera enmienda, como protestar. Pero el caso de 2015 de la Corte de Apelaciones de Idaho de Péntico contra el Estado sostuvo que a las personas se les puede prohibir la entrada a un edificio por razones no relacionadas con su conducta expresiva. Prohibir a una persona la entrada a un edificio que alberga funciones gubernamentales esenciales plantea importantes desafíos legales, pero los funcionarios públicos pueden buscar medios alternos a la prohibición de una persona, como ser que es escoltada mientras está en la propiedad. Las leyes y los matices legales que rodean la invasión de la propiedad pública varían de un estado a otro y de un municipio a otro, y es difícil decir si una corte consideraría válida la invasión del señor Nelson. Wait a minute, so you are going to use violence against me? I'm trying to clarify. Not violent. Like, taking away my freedom is absolutely violent. Sir, are you gonna leave right now or not? Yes, I'm trying to clarify. Let's go. What do you mean by Let's secondary go. trespass? Let's Because go You out have here. 5 we wanna seconds, I'm gonna take you, clarify. turn around, put your hands behind your back, a and then you're property, gonna go to a jail. property of another, that means it's, All right, go ahead, turn around. what are you doing? En la declaración posterior al encuentro del señor Nelson, afirma que el agente Boyce del Grupo de Seguridad del Estado del Norte le agarró por el brazo, le tiró al suelo y le puso las esposas. Luego los agentes lo dejaron caer sobre una silla de ruedas, lesionando su cuello y lo llevaron a la fuerza al juzgado del condado. El señor Nelson afirma que despertó 5 horas más tarde en un hospital, donde descubrió que había sido recogido por los paramédicos fuera de la cárcel local. La intervención original comenzó aproximadamente a las 4:40 p.m. y los documentos adquiridos de la Secretaría Municipal afirman que fue liberado de la cárcel a las 2 p.m. En el hospital al señor Nelson se le diagnosticó con una hemorragia cerebral de 6 milímetros y muchas otras lesiones menos graves. El señor Nelson pasó varias horas en el hospital, pero finalmente fue dado de alta al cuidado de su esposa y ahora está estable y recuperándose. El señor Nelson fue acusado de allanamiento de segundo grado y de resistencia a un oficial. En general, el agente Robertson obtiene una F, por negarse a identificarse
violar la propiedad privada del señor Nelson y aprovecharse de la discapacidad del señor Nelson. En varios momentos a lo largo de este encuentro, el oficial Robeson reconoce la discapacidad visual del señor Nelson y se niega a proporcionar cualquier prueba razonable de autoridad para emitir órdenes. Cualquier persona no discapacitada habría tenido las pistas del contexto visual necesarias para averiguar el nombre y la agencia del oficial, pero el agente Robeson se aprovechó de la condición del señor Nelson y se negó a ofrecer el mismo grado de identificación que ofrece a cualquier individuo sin discapacidad visual con el que entra en contacto. La señora Leslie y los agentes que respondieron del Grupo de Seguridad del Estado del Norte también obtienen una F por hacer valer su autoridad administrativa sobre el señor Nelson en lugar de intentar llegar a un acuerdo pacífico, causando graves lesiones físicas a un ciudadano que se resiste pasivamente y despreciando por completo la pretensión del señor Nelson de una acomodación por su discapacidad. El señor Nelson obtiene una A-, porque aunque puede haber una excepción para la grabación por sus dispositivos de asistencia médica, existe un argumento válido de que esas grabaciones podrían violar la expectativa razonable de privacidad del público mientras está dentro de una instalación del Departamento de Salud. También podría argumentarse que los agentes de seguridad y la señora Leslie tenían autoridad para impedir que el señor Nelson grabara porque su política se basaba en el acto de grabarse a sí mismo, y no en el acto de protestar o manifestarse. Pero dado que el teléfono del señor Nelson podría considerarse un dispositivo de asistencia, crea un interesante escenario judicial.